tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo hoy desde nuestra ciudad de Medellín la palabra de Dios. Esperamos que sea una profunda edificación para tu vida. Somos los pastores de la iglesia La Casa en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. Las murallas caen, las cadenas
sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego llena
Qué bueno saludarles en este día. Qué bendición poder compartir juntos la palabra de Dios. Siempre tenemos un respeto, una reverencia hacia la santa palabra de Dios. Confiamos y creemos, estamos seguros, tenemos certeza de que la palabra de Dios nunca pasará. Así que el consejo de Jehová permanecerá por los siglos de los siglos. Cuando nosotros tenemos esta certeza, creemos firmemente que la palabra de Dios es para amar y para obedecer. Creemos que la palabra de Dios exige frutos, actos de justicia, por supuesto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que comprometernos con una acción. El apóstol Santiago dijo: muéstrame tu fe por tus obras. La fe sin obras no tiene lógica. La fe sin obras no es fe. Es una religión, una profesión sin vida. Pero la palabra de Dios es para reaccionar ante ella. Pues son bienaventurados todos los que aman tu ley. Quiero hablar hoy un tema maravilloso. Sin duda has oído hablar del rey Asa. El rey Asa fue un gran reformador en los primeros años de su ministerio de reino. Fue un hombre que a través de él podemos aprender extraordinarias verdades. Podemos aprender que Dios es veraz, que Dios está comprometido con aquel que sinceramente le busca. Vamos a estar estudiando Segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. Y quiero leer un texto específico en el capítulo 16, versículo 9. En ese tiempo confiaste en el Señor, y Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, recorren toda la tierra, para mostrar su poder en favor de aquellos que tienen un corazón fiel para con Él. La versión Nueva Traducción Viviente dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué maravillosa versión! Dios está totalmente comprometido con aquel que tiene un corazón completo. Hace 8 días estaba hablando de la apostasía que vivió Israel en los tiempos del profeta Elías. Y estuve hablando algo sobre la apostasía. Y uno de los aspectos de la apostasía en cualquier tiempo es un corazón dividido. Un corazón que no tiene certeza. Un corazón que está movido por circunstancias, movido por emociones y no movido por la convicción de la palabra de Dios. Este corazón lo llamó el profeta Elías claudicación, y el apóstol Santiago lo llama división. Una alma dividida, un corazón dividido, una mente dividida. Esto no puede agradar a Dios, por supuesto. Y esto es parte de la apostasía en que vivimos hoy. No podemos acercarnos a Dios con un corazón dividido, porque la palabra de Dios dice que la fe es certeza, y el que se acerca a Dios debe creer con certeza que Dios existe, es real y que es galardonador de los que le buscan. Así que el Señor envió un profeta al rey Asa. En su segunda parte de la historia, tú lo puedes leer desde el capítulo 14, 15 y 16. Es una vida digna de ser estudiada porque tiene 2 facetas. Una faceta extraordinaria de grandes decisiones, de hacer pactos con Dios, de comprometerse profundamente con Dios y con la verdad. Pero también una faceta de decaimiento, donde lentamente
los años de bendición y provisión, dejó apagar su fe, sus convicciones, y lamentablemente cayó en un estado de apostasía. Por eso la divina respuesta le habló y le dijo: cuando tú confiaste en mí, yo entregué el ejército de los etíopes, que era un ejército inmenso. ¿Por qué? Y le da la razón. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de aquellos que tienen totalmente un compromiso con la verdad. Que necio ha sido, le dijo el profeta, de ahora en adelante habrá guerra. Vamos a comenzar un poco a estudiar de la vida de este hombre. Su padre era Abdías, hijo de Salomón. Fue enterrado y fue puesto Asa en lugar de su padre. Y algo maravilloso sucedió en Asa. Asa comprendió la necesidad de Dios. Hoy existe una urgencia, y es la urgencia de la necesidad de Dios. Asa en esta necesidad se acercó a Dios. Lo primero que quiero aconsejarte es: acércate a Dios. Pídele a Dios que crea una necesidad de Él y empieza a cultivar esa necesidad. Por supuesto, no solo vamos a pedirla, vamos a actuar sobre esa necesidad. ¿Cómo? Vamos a integrarnos a tiempos de oración. Vamos a integrarnos entre hermanos a orar unos con otros. Vamos a abrir redes de oración donde seamos inspirados los unos a los otros a la oración. Vamos a comprometernos seriamente con un estudio de la palabra. Yo espero que tú, para afirmar tus convicciones, estés seriamente comprometido con un estudio de la palabra y pidiendo a Dios misericordia para actuar en concordancia con la palabra. ¿Qué hizo Asa? Dice que Asa hizo lo que era agradable y bueno delante de los ojos de Dios. Empezó una reforma espiritual. En el reino de su padre Abías, la idolatría había comprometido mucho la fe del pueblo de Dios. Y Asa lentamente empezó una reforma. Empezó a quitar los altares extraños y los santuarios paganos. Estas reformas son muy importantes. Esta reforma requiere pureza y sinceridad. Dio un gran paso. Mira cómo la fe obra. Esta es la fe que obra por el amor a Dios. Nosotros tenemos que examinar nuestra condición. Tenemos que ser sinceros con nuestra evaluación. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y en ese escudriñamiento tenemos que empezar a confesar cosas en nuestra vida que no agradan a Dios. Confesar aspectos que son en sí mismos pecados. Tenemos que aprender a invocar de nuevo la sangre de Cristo que quita y limpia nuestros pecados. Asa fue un buen hombre. Comenzó con una reforma. Luego, después de esto, ordenó al pueblo que buscara al Señor Dios de sus padres. Qué buen pastor era este hombre. Dio una orden al pueblo. Era una buena orden, una motivación de fe. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y que se comprometieran con el estudio de la ley y de la palabra. Un gran reformador. Así que este efecto, movido por la obediencia y la luz de la verdad, permitió que dieran un paso más adentro y así comprendieron que todavía existían lugares paganos y había altares paganos donde se quemaban incienso a divinidades extrañas. Entonces el reino de Asa disfrutó de mucha paz y en esta abundancia de bendición, mira cómo la bendición
La provisión y la prosperidad son producto de una consagración, son producto de una devoción, son producto de un acto y un compromiso de fe. Él fue prosperado y empezaron a construir, a reconstruir, a plantar, aprovechando toda esta inmensa paz que el Dios del cielo les daba hasta completar la reconstrucción. Vino un tiempo de prueba. La palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 9. Mientras este hombre prosperaba a reconstruir ciudades y eran completadas, afirmando su ejército, restaurando el culto a Dios, el enemigo, lógicamente, responde a esta consagración. La palabra de Dios dice que cierta vez un etíope, Sera, un rey de Etiopía al norte de África, atacó Judá con un ejército de 1,000,000 de hombres. La Sagrada Escritura da el número específico. Imagínate un ejército de esta naturaleza. ¿Cuál sería el temor? ¿Cuál sería el espanto del rey Asa? ¿Cómo él enfrentó esta circunstancia? ¿Se atemorizó? ¿Hizo alianzas con reyes extranjeros? ¿Se esclavizó bajo el rey etíope? ¿O buscó a Dios? ¿Qué opción tuvo Asa? En medio de la desesperación, ¿sabes qué sucedió mientras este rey etíope venía sobre el reino de Asa con 300 carros de guerra y avanzaron hasta la ciudad de Maresa? Asa clamó al Dios de sus padres y escucha la oración que hizo. Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil. Esta es la oración de un pobre. Esta es la oración de alguien que no tiene alternativa. Esta es la oración de alguien que se confía totalmente en las manos del Señor. Oh Dios, versículo 11, para ti no hay diferencia, dice la versión Reina Valera, en dar ayuda al débil o al poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti nos apoyamos. Era una oración de una fe sincera y de una confianza infantil. Señor, no tenemos más a quien confiarnos. Años más tarde, su hijo Josafat haría la misma oración cuando 3 reinos venían contra él. Señor, no tenemos fuerza en nosotros para enfrentar estos ejércitos. Parece que había aprendido el ejemplo de su fiel padre. No hay fuerza en nosotros para enfrentar. Así que en ti nos apoyamos. La palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Oh Señor, que sea nuestra oración. No perdamos de vista nuestros ojos en ti. Enséñanos a confiar en ti en todo tiempo. Era una circunstancia sin salida, una circunstancia desesperante. Luego dijo: y en tu nombre saldremos a pelear contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No permitas que simples hombres prevalezcan contra ti. Esta es una fe confiada. Cuán bienaventurado es el hombre que puso en Jehová su confianza.
Cuán bienaventurado es aquel que se levanta para apoyarse en el Señor. Cuán bienaventurado es aquel que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, la palabra de Dios dice entonces, como consecuencia de esta fe sincera, el Señor desbarató los ejércitos etíopes en presencia de Asa. Aleluya. El Señor peleó por Judá en aquella batalla. El Señor se glorificó en lo imposible. Este es el Dios nuestro, el Dios de los imposibles. ¿Estás viviendo una situación imposible? Pues aquí vemos un bello ejemplo de alguien que renunció a su propia fuerza. Más adelante dice que Asa tenía un ejército de 580,000 soldados, pero él ni siquiera confió en lo que podía tener. En muchas circunstancias adversas, nosotros nos refugiamos en lo que nosotros tenemos o lo que nosotros podemos hacer. Pero Asa, en una actitud infantil, una fe de un niño, decidió confiarse enteramente en las manos de Dios. Y dice que Asa los persiguió hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron recuperarse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá llegó un inmenso botín. Entramos al capítulo 15. Luego el Espíritu de Dios. Imagínate esta victoria, el gozo, el triunfo, la provisión que quedó de medio de tantos despojos y riqueza. Viene un profeta de Dios en medio de este triunfo y esta celebración, y salió al encuentro del rey Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá. Escucha bien lo que el profeta tiene para decir a este hombre. Estos son principios, cómo se gobierna el reino de Dios. Estos son principios que gobiernan todos los tiempos, en donde hay una confianza sincera al Señor. Esto no es solo para Asa, es para todo humilde hombre, mujer, que sinceramente decide confiarse enteramente. ¿Qué le dijo el profeta? Escúchame, Asa, le gritó, y escuchen todos los habitantes de Judá y Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Es un compromiso mutuo. Pero si ustedes lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo, Israel, ahora va a recordar el profeta, después de hablar el compromiso mutuo de Dios y del hombre hacia Dios. Por mucho tiempo les recuerda algo de la historia. Israel estuvieron sin verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Tres cosas les hace ver. Les dijo: recuerden un poco de la historia. Los hijos de Israel llevan mucho tiempo sin tres cosas fundamentales para el bienestar de todo pueblo, de toda familia y de toda sociedad. Por mucho tiempo han estado sin verdadero Dios. Yo lamento que no todo lo que se invoca como el nombre de Dios es un verdadero Dios. Jesús dijo: en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No oramos en tu nombre?
¿No echamos demonios en tu nombre? Y Jesús dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Muchas veces el hombre cree que invoca al Dios verdadero, pero en su pecado se ha diseñado un Dios equivocado. Así crea que está orando a ese Dios santo y verdadero. Él está orando a un ídolo de su corazón. Esta es la realidad, y esta es la realidad de todo tiempo. La santidad de Dios exige que nosotros vivamos de acuerdo al carácter y a la santidad establecidas por el cielo. Mucho tiempo ha estado Israel sin verdadero Dios. Cuando oímos de Jesús la historia de el religioso y el publicano que llegaron a orar al templo, ¿recuerdas que Jesús nos enseñó diciendo que el fariseo oraba para sí mismo? Escucha bien. Él decía: Señor, te doy gracias. ¿A qué Dios le oraba a él? ¿A qué Dios le rezaba a él? Te doy gracias. Él creía que oraba al Dios, pero al Dios que él había falsificado. Lamentablemente, no podemos falsificar el carácter y la santidad del Dios de la Biblia. Es un pecado, es una tentación, es algo ruin y bajo. El carácter y la santidad de Dios tienen que estar en proporción con nuestra fe y oración sincera. Te alabo, Dios, decía él. ¿Pero a qué Dios estaba él hablando? Porque Jesucristo dijo claramente que él creía que oraba a Dios, pero al Dios que él había construido, porque no era el Dios verdadero. Mucho tiempo ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote, sin buenos ministros que enseñen la verdad, es lo que está diciendo, y sin ley que les instruya. Tres cosas fundamentales para el bienestar de toda sociedad: verdadero Dios, sin sacerdote que lo represente correctamente, que sea la expresión de ese Dios, y sin ley que los dé instrucción. Tres cosas, sin ellas no podemos vivir. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Dios de Israel y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos tan oscuros, cuando falta Dios, cuando falta su ley y el sacerdocio santo, no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban los habitantes de todo lugar. Nación luchaba contra nación y ciudad contra ciudad, porque Dios los había afligido con todo tipo de dificultad. Abramos nuestros ojos. ¿Qué está diciendo el profeta? Cuando falta el verdadero Dios, falta su ley y su amor por la verdad, falta el compromiso con la obediencia y la exposición de una palabra santa, viene deterioro social, deterioro familiar, viene quebranto, viene aflicción sin límites, viene guerra, escasez, destrucción, hambre y esclavitud. Pues todo lo que el hombre siembra, cosecha. Cuando Asa oyó este mensaje, Asa tenía el corazón sensible. Asa se armó de valor. ¡Qué hermoso! Este hombre iba de gloria en gloria. Este hombre determinó avivar más lo que ya había hecho. Este hombre determinó restaurar lo que ya había comenzado. Se armó de valor y quitó el resto de los ídolos detestables que había en la tierra de Judá y de Benjamín. Limpió a la tierra de idolatría. ¡Qué purificación!
¡Qué limpieza! ¡Qué santificación! Además reparó el altar del Señor, que estaba frente de la antesala del templo del Señor. Esto es un avivamiento. Reparar el altar que está caído. En los tiempos del profeta Elías enseñé hace 8 días que algo no estaba bien con Israel. Y una de las cosas que no estaba bien era el altar que estaba en ruinas. Estaba sin uso. ¿Hace cuánto no usas tu altar? El altar es símbolo de devoción. El altar es símbolo de sacrificio. El altar es símbolo de la cruz de Cristo. Reparó el altar. Asumió un nuevo compromiso con el Dios del altar. Hoy Dios nos invita a tomar la cruz, a asumir un compromiso nuevo con el principio de la cruz. Después Asa convocó a todo el pueblo, convocación, con la gente de Efraín, Manasés y Simeón. Imagínate, hay tribus que están oyendo lo que está pasando y el Señor empieza a traer los verdaderos hijos de Israel. Ellos quieren ser parte de este avivamiento, porque era el reino del sur, Judá y Benjamín. Pero aquí ya vemos que en esta convocación se unen tribus como Manasés y Simeón, que habían venido a vivir entre ellos, israelitas piadosos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá. Alabado sea Dios, donde hay honor a Dios, donde hay honor a la ley, donde hay un sacerdocio santo. Te aseguro que muchos buscarán esa sombra. Y así sucedió en los días de el rey Asa. Muchos se habían venido a mudar a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor estaba con él. Hay una evidencia palpable. Dios está en medio de su pueblo. Y la gente se reunió en Jerusalén durante el año 15 del reinado de Asa. Como si fuera poco, seguimos leyendo en el capítulo 15. Ese día sacrificaron abundantes ofrendas de gozo, ofrendas, holocaustos de gratitud. Y en medio de esta devoción de agradecimiento, determinaron hacer un pacto. Era un pueblo comprometido bajo pacto. Dieron un paso más en su consagración. Pactaron aquel día. Pero ¿cuál fue el pacto que hicieron? Que buscarían al Señor Dios de sus padres con todo el corazón y con toda el alma. Yo pienso, a medida que entramos en estos años, en este tiempo nuevo, ¿qué estamos observando? Es imposible que como creyentes, discípulos de Cristo, tengamos nuestros ojos en cosas temporales. Tengamos nuestra mirada en proyectos personales. Querido hermano y amigo, los días son malos, los días son oscuros. Este hombre nos da un vivo ejemplo de lo que hoy tiene que hacer el pueblo de Dios. Pactaron de que serían un pueblo para Dios, de que se consagrarían a su voluntad, de que se rendirían a sus propósitos, de que buscarían al Señor su Dios de todo corazón. También tomaron la decisión, segundo, de que todo el que se negara a buscar al Señor, yo nunca había visto algo semejante. Dentro de ese pacto determinaron que servirían cabalmente al Señor. ¿Y sabes qué? Juramentaron que el que rompiera este pacto debía morir. Esto fue algo extraordinario.
Si tú sigues leyendo, inclusive, la reina madre, la madre del rey Asa, incensó en medio de ese avivamiento, un tiempo después, un ídolo. ¿Sabes qué hizo Asa? La destituyó de su posición monárquica, la destituyó de ser reina madre. ¡Qué celo tan extraordinario! ¡Qué devoción! ¡Qué compromiso! Esto es un avivamiento y esto es lo que Dios quiere que tú y yo, como pueblo santo, determinemos. El corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata y el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Imagínate, si esto fue en el año 15, estamos hablando 20 años después. Judá gozó de prosperidad, de bendición. Lamentablemente, si sigues leyendo, en esos 20 años descuidaron su devoción, descuidaron su compromiso. Y 20 años después hubo una guerra. Dios los probó. Pero a diferencia de 20 años atrás, Asa decidió no confiar en Dios. ¿Puedes imaginar lo que puede suceder con un corazón cuando no tiene el altar encendido? Cuando su vida ha perdido su devoción, por tanto, pierde su convicción. Se apoyó en un hombre, saqueó los tesoros, tanto personales como del templo. Fue saqueado y perdió el favor de Dios. Fue allí que llegó el profeta y le dijo: Asa, acuérdate lo que pasó 20 años atrás. ¿No eran los etíopes un ejército inmenso de 1 millón de hombres? Y porque tú te apoyaste en el Señor tu Dios, el Señor los entregó en tus manos. Porque los ojos de Dios contemplan y recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder en favor de aquellos que tienen un corazón perfectamente completo para con Él. Locamente has hecho, rey Asa. Desde ahora vendrá más guerra. Padre, te damos gracias porque el llamamiento de Dios es un llamamiento santo. La palabra de Dios dice que somos partícipes del llamamiento celestial. Ayúdanos a entender nuestro llamamiento celestial, a entender que somos colaboradores de Cristo y a entender que nuestro Rey muy pronto regresará. Y tal como Asa en sus primeros años, debemos avivar el corazón y determinar servir solo a Jehová. Dios te bendiga.